¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Ya estoy de vuelta en Madrid, vuelve el contenido habitual al canal en esta recta final de 2025 y ya os aviso que aunque hoy es Día de los Santos Inocentes en España y vamos a ver muchas cosas en el vídeo que van a parecer una inocentada, ya os garantizo yo que eso no es así. Como ya sabéis, en el día de ayer Mundo Deportivo publicó una portada absolutamente bochornosa y vergonzante para algo que se hace llamar periódico. Ya sabéis que en este país la prensa deportiva hace muchísimo tiempo que dimitió, y concretamente con el caso Barça Negreira encontramos un ejemplo muy claro. Dimitió por completo de perseguir y señalar las cosas que están mal en este mundo, y los medios de comunicación se han centrado más bien en contentar a las personas, entidades, lobbies que están por detrás regando a los medios de comunicación con dinero para controlar las líneas de opinión y los mensajes que se mandan. Esa portada de Mundo Deportivo os decía ayer que pues a mí me generaba dos dudas de por qué se publicaba. O bien era un encargo hecho por parte del Fútbol Club Barcelona, algo que evidentemente no es gratuito. Ya sabemos que en el pasado el Fútbol Club Barcelona pagó durante años a distintos medios de comunicación para controlar y dirigir lo que se publicaba sobre el Barça en dichos medios, o bien esto obedecía a un intento de echar un capote a un antiguo trabajador de Mundo Deportivo como fue Enríquez Negreira. Ya sabéis que Enríquez Negreira, cuando abandona la Federación Española de Fútbol, el Comité Técnico de Árbitros, el Barça decide rescindir, pues por casualidades de la vida, entiendo que esto termina pasando, pues decide rescindir el contrato por los servicios que estaba prestando Enríquez Negreira y rápidamente este amenaza al Barça con tirar de la manta y por lo que sea, Enríquez Negreira encuentra rápidamente acomodo en la Federación Catalana de Fútbol de la mano de Josep Contreras, exdirectivo del Barça fallecido, que estaba también metido en la trama esta de los pagos del Barça, el vicepresidente de los árbitros. Y además también encuentra cómodo en Mundo Deportivo, escribiendo artículos de opinión sobre las jugadas polémicas de los encuentros. Finalmente me decanto porque esto ha sido un encargo por parte del Fútbol Club Barcelona a los distintos esbirros mediáticos que rodean al club que pagó durante décadas al vicepresidente de los árbitros. Y hoy tenemos pues artículo también para seguir dándole cierto bombo a esto. Tiene el recorrido que tiene esto en su entorno y dice: Fútbol Club Barcelona, impacto del informe Mundo Deportiva. Laporta lo devoró. El presidente del Barça, antes de volar a Dubái, repasó los 100 errores arbitrales recopilados por este diario. Un reportaje en el que se desmontaban los beneficios arbitrales a favor del Fútbol Club Barcelona durante la etapa Negreira. Actualidad Barça, el informe arbitral de Mundo Deportivo que responde a las acusaciones. Entraríamos a valorar más qué aborda, ¿no?, este artículo de Mundo Deportivo. Al final son 100 errores arbitrales que a ojos del Mundo Deportivo pues perjudicaron al Barça y beneficiaron al Real Madrid durante 17-18 años de competición. Esto te sale como a unos 5 errores entre un equipo y otro por temporada, de los cuales muchos errores, pues bueno, ya lo comenté en el vídeo de ayer desde Lanzarote, que eran pues bastante discutibles. Y al final lo que demuestra esto es que, pues bueno, el Barça está tratando de urdir una coartada mediática ante todas las contradicciones en las que están incurriendo los distintos expresidentes y los que quedan por pasar por los juzgados sobre el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte. Aquí tenéis a otro esbirro mediático, por cierto, el Adrián Sánchez de Más que Pelotas, que pues bueno, está tratando de hacerse eco de esos supuestos errores arbitrales que benefician al Real Madrid, perjudicaron al Barça. Hay que decir que esto de desmontando el negreirato de la portada es una auténtica falacia, es completamente falso, porque volvemos a lo mismo. El tema este de la corrupción deportiva en el caso Barça Negreira es un delito de mera actividad. No hace falta que se haya intervenido en alterar el resultado de un partido en concreto, de haber pagado a un árbitro en concreto. Esto es fácilmente explicable como el ejemplo del que paga a un sicario por asesinar a alguien. Ya el mero hecho de pagar al sicario es un delito, más allá de si el delito se termina cometiendo o no. Y sobre todo también porque el tema de acudir a errores individuales es desviar el tiro de donde se centra toda esta trama. El Barcelona
a mi modo de ver, pagaba Enríquez Negreira, y evidentemente esto era sabido por Vitoriano Sánchez Arminio, en paz descanse, pagaban para controlar lo que ocurría en el comité técnico de árbitros. Vitoriano Sánchez Arminio y Enríquez Negreira al final decidían qué árbitros se quedaban en primera división y cuáles descendían, cuáles promocionaban para ser árbitros internacionales y cuáles no tenían carrera deportiva dentro del arbitraje español. Los árbitros no necesitan recibir dinero de fuera. Si los árbitros españoles ya tienen un salario muy por encima de mercado de lo que cobran otros árbitros a nivel mundial. Por no hablar, que si lo ponemos en círculo, así más en el coto cercano de las grandes ligas europeas, los árbitros españoles son los mejores pagados de las 5 grandes ligas europeas. Los árbitros son personas como tú, como yo, que en su día a día en el trabajo saben perfectamente y conocen muy bien a sus jefes y tratan de agradar a los jefes. Los jefes son los que están cobrando del Fútbol Club Barcelona para, pues bueno, ir moldeando ese comité técnico de árbitros. Y los árbitros, aunque no sepan que el Barça está pagando a Enríquez Negreira, saben perfectamente qué es lo que les gusta a sus jefes. Y mediante esa toma de decisiones, al final van pues quedándose en primera división no los árbitros más valiosos, no impera la meritocracia, sino que se terminan colando muchos árbitros que lo único que buscan es agradar a los tipos que estaban cobrando del Fútbol Club Barcelona. Es así de simple. Quien quiera llevarlo al pago individual de árbitros, a que te hayan pitado un penalti aquí y en esta otra no, ese tío es culpable de blanquear el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte. Además de que, bueno, acuden a esos supuestos 100 errores, ¿no?, que beneficiaron al Madrid y perjudicaron al Barça, pero luego la estadística y los números son muy tozudos. Todas las grandes estadísticas del saldo arbitral, por lo que sea, siguen favoreciendo al Fútbol Club Barcelona en los balances globales. Por lo tanto, pues bueno, eso queda totalmente descartado, lo de ir desmontando el Negreirato. Fijaos también cómo esta gente está tratando de hacer esa huida hacia adelante. Los distintos periodistas de la caverna culé, que han hecho un ridículo espantoso estos últimos días, se han tragado un clip de Guardiola de hace 2 años donde, pues bueno, hablaba sobre el tema del caso Barça Negreira y que, pues bueno, que ellos eran muy superiores a los rivales y que no hay nada que reprochar al Barça. And the Negreira scandal. What was your initial reaction to those reports coming out? And when you're at the club, did you see when will be the sentence, I will give you my opinion. And after now, President Laporta and all the presidents are innocent of all the people saying about Barcelona. Barcelona is innocent. President Laporta is innocent, and when you're at the club, did you see any suggest there was any wrongdoing at all or not? you were so young, you didn't see this team how good play football, my friend. It was a scandal the way we played. We won all the titles because we were much better than the opponent. But you were so young. I will send you videos to see it. Bueno, ahí tenéis a Guardiola presumiendo de lo bien que jugaba su equipo, y es verdad, jugaba muy bien, del mismo modo que era un grandísimo ciclista y tenía mucha superioridad Lance Armstrong, del mismo modo que Ben Johnson también arrasó en los 100 metros lisos, y del mismo modo que Juanito Müller era un esquiador de fondo espectacular. ¿Qué ocurre? Que a todos ellos se les pilló o se terminó descubriendo que hicieron trampas. Y en ese sentido, con el Barça ha pasado lo mismo, que no hubiesen pagado. Aquí el único responsable de lo que se pueda manchar la imagen del Fútbol Club Barcelona son los presidentes y exdirectivos que estuvieron pagando durante décadas a Negreira por supuestamente unos informes arbitrales que no existen, que no están en ningún lado y que, a palabras de Enríquez Negreira, en realidad pagaban para asegurarse la neutralidad arbitral. Bueno, con ese clip, ayer en el diario Sport dijeron, hostia, aquí tenemos que continuar alimentando la maquinaria esta para defendernos del mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte. Y publicaron este artículo donde dicen, Guardiola estalla por el caso Negreira, defensa total del Barça. ¿Qué pasa? Que al rato se enteran de que ese clip tiene 2 años y han tenido que terminar borrando el artículo que habían publicado. Es un absoluto bochorno y es un absoluto ridículo lo que hace el periodismo en este país, con tal de, pues bueno, seguir trincando, imagino que por detrás. Más cositas que han ocurrido estos días. Palabras de Lucas Vázquez, que cada vez que está en los medios de comunicación, pues oye, el tipo habla muy bien, sin pelos en la lengua y no se corta. Ha dicho esto que vais a escuchar ahora sobre el caso Barça Negreira. No es normal, no es normal. Lo dije hace poco en otra entrevista, ¿no? Creo que
es más fuerte del bombo que se le está dando, ¿no? Creo que un club haya pagado a una persona dentro de los árbitros, pues es difícil de explicar. Creo que tarde o temprano se hará justicia. Pero sí, por supuesto, creo que lo que ha pasado es algo que no puede pasar en el fútbol, ¿no? No son temas ni de fair play ni nada. Creo que es todo mucho más fuerte de lo que parece. Y quizás tengas algo de razón de que todo ha podido influenciar también en esa consecución de otras ligas. Claro, porque además Por supongo supuesto. que tú como jugador del Madrid lo habrás sufrido como los aficionados, ese topicazo que siempre se decía, tú hasta lo habrás vivido de niño cuando estabas en Coruña, el Madrid le favorecen siempre los árbitros, el Madrid era el equipo de Franco. Siempre ha habido un mantra instalado socialmente que se daba por hecho que el Madrid era el equipo del poder, que en caso de duda siempre le ayudaban, pero claro, ha llegado la hora de la verdad y dice, oye, pues el Madrid, demostrable, no ha hecho nunca algo así. Y el Barça, que era quizás el que más lloraba en ese sentido, ha pasado lo que ha pasado. Entonces yo creo que eso incluso al madridista incluso le tenía un poco hasta como acomplejado, que parecía que tuviera que pedir perdón por algo que no había pasado. Muy fuerte. Claro, y dice, oye, ¿qué coño? O sea, es que yo no he pagado nunca a nadie del comité técnico de árbitros, menos al segundo. Entonces, claro, debe dar mucha impotencia porque seguramente vosotros en vuestro palmarés tendréis más títulos nacionales. Yo creo que eso en Italia ya se ve lo que pasó con la Juve. Ujú. Sí, yo creo que bueno, todo influye, ¿no? Y creo que se está poco a poco tirando de la manta y viendo todo lo que pasó durante todos estos años, ¿no? Creo que es algo que se debe considerar, sancionar o bueno, veremos la justicia las decisiones que toma, pero por supuesto no es normal, no es normal. Fijaos, con el Real Madrid ocurre algo muy curioso y con el Barça, ¿no? La defensa del Barça es decir que ellos tenían a un equipo de grandísimos jugadores y a mí, oye, me da por pensar también y por comparar, digo, joder, a lo mejor es que en el Real Madrid teníamos jugadores que eran absolutamente cojos, ¿no? Cristiano, Bale, Benzema, Di María, Xabi Alonso, Modric, Kroos, Casemiro, Ramos, Marcelo, Pepe, Casillas, Keylor Navas, Thibaut Courtois. O sea, hemos tenido jugadores absolutamente legendarios y muchos de ellos tuvimos la suerte de que coincidiesen en los mismos años, en su prime y demás. Generaciones de jugadores que han sido absolutamente legendarios y que han marcado las diferencias en la competición más complicada a nivel de clubes, que es la Champions League. Oye, qué cosas que muchos de esos jugadores se han terminado marchando del Real Madrid o se han retirado con más títulos internacionales, que son más difíciles de conseguir que con títulos nacionales, porque además esto tiene una cosa, los títulos nacionales los juegas todas las temporadas, la Copa del Rey, la Liga y la Supercopa de España. Hay títulos internacionales a los cuales solo se accede ganando la Champions League, que es absolutamente dificilísimo, y aquí se ha dado la anomalía estadística, la aberración estadística de que el club que en Champions, cada vez que cruzaba los Pirineos y que lleva más de una década sin tocar metal en Europa, hacía el ridículo, mientras que en España sigue haciendo ligas que promedian los 90 puntos y por encima de estos, como ocurre esta temporada. Es curioso, ¿no? Es curioso lo que está ocurriendo en nuestro país y por lo que sea los medios de comunicación, muchos de ellos no quieren poner el foco en ello. Vamos con otra más de esta semana que ya os digo, parece una inocentada esto, pero no, vais a ver a Pavel Fernández llorando y gimoteando como un niño pequeño, aunque parece que tiene puesta una pinza ahí en la nariz, porque según la Federación Internacional de Estadística no hay ni un solo árbitro español entre los 10 primeros. Lo han vuelto a hacer y lo han hecho sin piedad. La Federación Internacional de Historia Estadística ha dejado fuera del top 10 al arbitraje español y lo hace por segundo año consecutivo. Pero pongámonos en situación. Ayer se publicaba ese ranking que coronaba al francés Clement Turpin como mejor árbitro del mundo. Os tengo que decir que es un arbitrazo, sin duda uno de mis favoritos, pero es curioso que se lleve la corona precisamente en uno de esos años más flojos que se le recuerdan. Pero bueno, en ese top 10 ni un solo árbitro español. Llama poderosamente la atención este dato cuando el arbitraje español es el segundo arbitraje por países más utilizado por la UEFA en competiciones europeas, solo por detrás de los italianos. Es el más utilizado, pero el más utilizado en partidos absolutamente intrascendentes. Duele más todavía cuando esto ocurre por segundo año consecutivo. Pues echamos un ojo al top 10 de 2024, tampoco aparece un solo árbitro español en la lista. Os tengo que contar
que los detalles a tener en cuenta para realizar este ranking son los siguientes. 1. Consistencia y regularidad a lo largo del año. 2. Designaciones en partidos de alto nivel. 3. Calidad de las actuaciones. Y 4. Prestigio y percepción internacional. Honestamente, creo que al menos un árbitro español debería estar en ese top 10, lo cual me hace dudar de si verdaderamente se están teniendo en cuenta estos criterios, en teoría deportivos, en lugar de otros extradeportivos, tales como el caso Negreira o el caso de las filtraciones a la prensa deportiva, donde los árbitros españoles fueron castigados por la UEFA 2 jornadas sin designaciones en Europa, ¿no? Esto que dice Pavel, si nos fijamos única y exclusivamente en los criterios deportivos, lo que vemos jornada tras jornada es que los árbitros españoles son un desastre, que no aplican un mismo criterio, que tienen, según una jornada u otra o según el rival que está de por medio, tienen una forma de actuar distinta. A lo mejor Pavel, lo que dice al final, dice, no, es que según los criterios deportivos no estoy yo tan seguro que esté actuando en este sentido, ¿no? Según Pavel Fernández, yo creo que lo que a él le gustaría es que metiesen a árbitros españoles en ese top 10 de árbitros de 2025 mediante la aplicación de algún tipo de índice que altere una clasificación basada en criterios objetivos. ¿Os suena eso de algo? Sí, amigos. El índice corruptor que aplicaba Enríquez Negreira y Vitoriano Sánchez Arminio. Y también relacionado con los árbitros, es curioso que hayan publicado esto de aquí, dice, los 10 errores que admite el Comité Técnico de Árbitros en lo que llevamos de liga, entre los grandes. El Atleti, el más favorecido junto con el Barça, y el Madrid es el más perjudicado. Es curioso porque aquí quiero hacer hincapié en lo importante que es la actuación de los árbitros en las jornadas, porque si el Real Madrid es el más perjudicado y Barça y Atlético de Madrid son los más beneficiados, y teniendo en cuenta que pues se actúa en distintas jornadas, tú en una jornada, y lo hemos visto por ejemplo en la jornada en la que el Barça se enfrenta a Osasuna y el Madrid creo que fue al Girona, una jornada en la que el Real Madrid tendría que haber recortado puntos, al final lo que termina haciendo el Real Madrid es perder puntos con respecto al Fútbol Club Barcelona. Un penalti no pitado por aquí, el Madrid pierde -2 puntos. Un gol mal anulado por allá, que favorece al Fútbol Club Barcelona, termina suponiendo un +2 para el club que pagó durante décadas al vicepresidente de los árbitros. Y así, por arte de magia, tienes una jornada con un diferencial de +4 puntos a favor del Barcelona. Es curioso porque dice, no, el Real Madrid es el más perjudicado. Hay que tener en cuenta que para el Comité Técnico de Árbitros esto de Nico González sobre Carvajal no fue un error del arbitraje. Aquí recordemos que el Madrid iba ganando 2-1 al Atlético de Madrid, se tenía que haber quedado con un jugador menos el Atleti, y Nico González fue clave para que el Atleti en la segunda parte del partido terminase remontando el encuentro. Para el Comité Técnico de Árbitros, por cierto, tampoco es un penal, tampoco es un error esto de aquí, el penalti que se cometió sobre Rodrigo y que al Madrid le costó 2 puntos. Tampoco es un error para el Comité Técnico de Árbitros esta acción del penalti, piscinazo, mejor dicho, de Lamine Yamal, donde el jugador del Rayo se anticipa y, qué casualidad, con el VAR apagado en Vallecas, esto se señalizó como penalti a favor del Barcelona. Y ahí vais sumando +1 punto por aquí, -2 puntos por allá y demás, y al final, con que esta gente intervenga en 2 jornadas de cada equipo, por ejemplo, 2 a favor del Barça y 2 en contra del Real Madrid, puedes tener en un lado +6 puntos para el Barcelona y en la otra -6 para el Real Madrid. Diferencial de +12 puntos en la clasificación. Evidentemente, vuelvo a lo mismo, esto no tiene que servir para disculpar el mal juego del equipo. El Real Madrid está jugando rematadamente mal esta temporada, pero jugando mal o jugando feo, al Real Madrid la temporada pasada le robaron una liga, y en esta el Real Madrid, jugando mal, debería ir líder de la clasificación con un arbitraje medianamente decente. No os digo que acierten en todo, pero con un arbitraje medianamente decente y con acciones que son muy fáciles de corregir mediante la aplicación del VAR. Así que nada, chicos, hasta aquí el primer vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios. Recordad que por aquí os dejo el vídeo que desmonta
confronta o que clarifica, mejor dicho, el Negreirato en menos de 10 minutos. Eso sí, si accedéis al vídeo que os dejo por aquí enlazado, lo que necesito es que lo veáis de principio a fin, los menos de 10 minutos en los que está condensada toda la trama del mayor escándalo de corrupción arbitral y deportiva de la historia del fútbol español. Nos vemos muy pronto, amigos, un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.